tal? Los saludo a su amigo Caleb Rodríguez y les quiero dar la bienvenida a esta nueva edición de Diálogos Judiciales. Este programa es del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y agradecemos infinitamente a la transmisión de TV Nuevo León, Televisión Inteligente, quien nos permite traer este contenido para ustedes. El día de hoy vamos a conversar respecto a un tema bastante interesante, que es la organización del Poder Judicial Federal, así como algunas distintas cuestiones como la carrera judicial y, por supuesto, el trámite de una demanda de amparo y toda esta información que yo estoy muy seguro que a ustedes y a mí, como ciudadanos, nos interesa muchísimo. Para ello nos acompaña una compañía muy importante, por supuesto, ¿quién mejor para platicarnos de este tema que dos magistrados? A mi derecha el magistrado Abel Anaya y a mi izquierda el magistrado Antonio Ceja. Bienvenidos magistrados, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo a nuestra audiencia, ellos son magistrados de este cuarto circuito del Poder Judicial de la Federación y nos acompañarán para darnos, bueno, información muy interesante respecto a este tema de la organización del Poder Judicial. Una muy importante misión que ustedes toman, el abrir las puertas ante la ciudadanía para que nosotros podamos entender con punto y coma qué es lo que se hace en el Poder Judicial Federal. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. También al Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Sí. El gusto es nuestro, magistrados, y me gustaría empezar con usted, licenciado Antonio, que nos platicara un poquito de su intención para poder abrir las puertas del Poder Judicial Federal, presentarse a nuestra audiencia, presentarse ante ustedes, que son ciudadanos aquí del Estado de Nuevo León y que también nos ven en muchas otras distintas partes de la región. Así que, ¿qué mensaje nos podría dar? ¿Cuál es la intención de estar acá? Bien, pues yo creo que la intención es que el Poder Judicial de la Federación esté más cerca de la gente más cerca de la sociedad. Nuestro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, se ha comprometido a que el Poder Judicial debe estar más cerca de la sociedad. Y una forma de estar cerca de la sociedad es a través de las casas de la cultura jurídica del Poder Judicial de la Federación. Aquí en Monterrey pues es una casa de la cultura muy activa, y a través de la coordinación que tiene con el Poder Judicial del Estado, pues queremos ser un vínculo para que la sociedad conozca qué hace el Poder Judicial de la Federación, qué hace el cuarto circuito. Específicamente nos interesa comentarle a la sociedad qué hacen los jueces y magistrados aquí en el cuarto circuito en el Estado de Nuevo León. Pues muy interesante, muchísimas gracias por traernos esta información, magistrado. Igualmente le cedo el micrófono. Le recuerdo que esta es una charla, una conversación muy amena que nosotros queremos tener con toda nuestra ciudadanía. Así que primeramente me gustaría que usted nos platicara igual también qué nos va a presentar el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación al Poder Judicial del Estado. Y bueno, yo reitero lo que decía mi compañero Antonio Ceja, en razón de que es necesario que la gente conozca qué es lo que hace el Poder Judicial, porque pareciera que es un ente ahí abstracto que no saben exactamente lo que hace, y bueno, es acercar al Poder Judicial a la ciudadanía para que ésta sepa cómo puede acceder a obtener del Poder Judicial decisiones que favorezcan a su vida. O sea, las decisiones que se toman en el Poder Judicial y en la Suprema Corte impactan en la vida de la sociedad, pero es necesario que nosotros demos ese aporte a la población para que sepa cómo puede acceder al Poder Judicial de la Federación. Se cumple con ese objetivo difundiendo por parte de la Casa de la Cultura Jurídica de Nuevo León, del Poder Judicial, lo que hace el Poder Judicial. Pero ¿cómo materializar todo esto? O sea, ¿cómo acceder, cómo el ciudadano puede acceder? El juicio de amparo es un juicio que nació en México y que fue exportado a muchas naciones, y es un juicio muy noble porque protege los derechos de la ciudadanía. ¿Cómo acceder al juicio de amparo? Bueno, pues hay defensorías públicas, y en ciertos casos, cuando se trata el peligro que existe de perder la libertad personal, incluso puede existir la posibilidad de acceder al juicio de amparo mediante una simple comparecencia ante el juez de distrito, ¿verdad? Todo esto es necesario que lo sepa la población, porque pues nos ven muy ajenos, pues, y es muy importante que ellos sepan cómo acceder.
Así es, y de manera de introducción ustedes acaban de escuchar cómo es que nos vamos a manejar en el programa del día de hoy. Vamos a ver tanto la organización del Poder Judicial de la Federación, vamos a ver también la cuestión que nos trae tanto el Poder Judicial de la Federación como la Casa de la Cultura Jurídica para conocer un poco del amparo, conocer un poco de lo que los magistrados hacen por nosotros, la sociedad, cómo protegen a los ciudadanos, cómo protegen nuestros derechos, por supuesto. Y en ese sentido me gustaría, si ustedes me lo permiten, iniciar con esta conversación y darle a nuestra ciudadanía la explicación de cómo es que se organiza el Poder Judicial de la Federación. Usted nos menciona, existen jueces de distrito, por supuesto ustedes ocupan cargo tanto de magistrado de un tribunal unitario de circuito y usted de un primer tribunal colegiado en materia civil de este cuarto circuito. Entonces vemos toda esta información, vemos toda esta variante. Nosotros estamos acostumbrados a leerlos en los medios, lo vemos en la televisión. Sabemos que existen los circuitos, sabemos que existe una diferencia entre jueces y magistrados, pero si ustedes nos lo podrían explicar, cómo es que se organiza de manera más elemental la institución en la que ustedes laboran. Sí, tratando de explicarlo muy sencillo, pues la organización del Poder Judicial de la Federación está a cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tienen una competencia exclusiva para conocer temas de constitucionalidad de leyes, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Después están los magistrados de circuito que están distribuidos en todo el país por circuitos. Aquí, por ejemplo, en Nuevo León es el cuarto circuito, la Ciudad de México es el primer circuito y así cada uno de los estados le corresponde un circuito. Y estos se fueron formando de acuerdo a las necesidades de la sociedad en cuanto a que se requerían mayores esfuerzos para que se incrementaran a los jueces y magistrados. Se fueron creando esos circuitos, entonces están los magistrados de circuito, los jueces de distrito, después en la carrera judicial pues vienen los secretarios de la Suprema Corte, secretarios de tribunales colegiados, secretarios del juzgado de distrito, luego vienen los actuarios judiciales y después pues ya el personal de apoyo que son los tribunales, los oficiales administrativos. A grandes rasgos esa es la estructura que tenemos en el Poder Judicial de la Federación. Cada uno de nosotros tenemos competencias específicas para conocer de los asuntos que nos presentan. Nos interesa hablar de Nuevo León, nos interesa hablar de aquí del cuarto circuito, y aquí en el cuarto circuito, para la sociedad, decirles que somos 60 jueces y magistrados, promedio de 40 magistrados, 20 jueces de distritos. Estos 40 magistrados estamos distribuidos en distintos tribunales especializados. Por ejemplo, aquí tenemos 2 colegiados que conocen de pura materia penal, hay 3 colegiados que conocen de asuntos civiles, hay 3 colegiados que conocen de asuntos administrativos y 4 colegiados que conocen en materia laboral. Y tenemos 4 tribunales unitarios de circuito, uno de ellos el magistrado Abel, que son los que revisan las decisiones de los jueces de distrito en cuestión administrativa, civil y penal del orden federal. Asuntos de delitos federales están incluidos ahí. Y tenemos ahora también con el nuevo sistema penal acusatorio, pues también los jueces especializados en el nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, esa es la estructura que tenemos aquí. ¿Y qué hacen los magistrados de circuito en esas materias específicas que les acabo de comentar? Nosotros revisamos en el amparo directo las sentencias definitivas que se dictan por los tribunales como el Tribunal Superior de Justicia aquí de Nuevo León. Por ejemplo, para la ciudadanía, si hay un asunto de compraventa donde las partes no se pusieron de acuerdo y una parte demanda a la otra el cumplimiento de ese contrato o la rescisión o una cuestión de divorcio, esos asuntos se tramitan ante el juez de primera instancia aquí en Monterrey, en Nuevo León. Este juez dicta una sentencia. Contra esta sentencia, de acuerdo a la ley, al Código de Procedimientos Civiles del Estado, cabe un recurso de apelación. Este recurso de apelación es conocido por los tribunales aquí del Estado de Nuevo León y la decisión, la sentencia definitiva que dicta este tribunal puede ser discutida a través del juicio de amparo que es competencia de los tribunales colegiados de circuito. Eso es en materia civil, igual en materia administrativa, contenciosos administrativos donde hay
procedimientos administrativos de un particular que le cobran una multa, una autoridad municipal o estatal, se sigue un procedimiento ante el contencioso administrativo, dicta una resolución definitiva y contra esta resolución definitiva un colegiado en materia administrativa conocerá de la legalidad de esa sentencia. Materia penal igual, un delito de homicidio, de robo, lo conoce un juez de primera instancia, dicta la resolución, viene la apelación que conoce un Tribunal Superior de Justicia aquí de Nuevo León y contra esa sentencia definitiva en materia penal procede el amparo directo. Materia laboral igual, una demanda que se inicia con un trabajador que demanda a su patrón, sigue un procedimiento, un juicio ante las juntas locales y después de que se dicte el laudo, esa resolución del laudo puede ser combativa a través del juicio de amparo directo. Todos estos amparos directos, en todas estas materias, son competencia de los tribunales colegiados de circuito, que es lo que conocemos nosotros. Esa es una parte. La otra parte que conoce un tribunal colegiado son de las decisiones que el juez de distrito dicta en un juicio de amparo. Contra esta sentencia que dicta un juez de distrito, por ejemplo, donde se reclame un ilegal emplazamiento, donde se reclame la inconstitucionalidad de alguna ley que se está aplicando a un particular en un en un cobro de multas, por ejemplo, eso puede ser analizado a través de un juicio de amparo indirecto, competencia del juez de distrito, y también por materias. Y esta decisión del juez de distrito, si es una ley local, la puede conocer también el tribunal colegiado a través del recurso de revisión. Entonces, el colegiado conoce de sentencias definitivas en amparo directo y de recursos de revisión contra las sentencias que dicta el juez de distrito en tratándose de cuestiones de legalidad o en cuestiones de inconstitucionalidad. Y el juez de distrito, que es la otra parte importantísima y de conocimiento directo con la ciudadanía, es el que conoce también por materias. Aquí también en Nuevo León tenemos jueces en materia penal, jueces en materia laboral y civil y jueces administrativos. Dependiendo de estas materias, cualquier acto de autoridad, cualquier agravio que un particular sienta que una autoridad está cometiendo en contra de ellos, puede presentar su demanda ante el juez de distrito. Él dicta una sentencia y después es revisable a través de los tribunales colegiados. Eso es a grandes rasgos lo que hace los magistrados y jueces de distrito aquí en Nuevo León, y los secretarios, que es el apoyo que tenemos, son los que se encargan de hacer proyectos de resolución que se ponen a consideración de los jueces y magistrados. Estos los aprueban y son las sentencias que al final se dictan. Así es, entonces es toda una maquinaria muy bien afinada, es lo que podemos escuchar, que a nosotros los ciudadanos nos queda claro entonces en este sentido de que existen las autoridades a las que acudimos de primera instancia, las autoridades estatales, y no obstante, si llegáramos a estar inconformes con la resolución o sintiéramos que existen todavía derechos que no han sido debidamente reconocidos, protegidos, podemos acceder a ustedes como una instancia superior de protección en materia de que nos puedan dar a nosotros esa seguridad de que tanto las decisiones judiciales como los actos de autoridad no quedan, ahí, no quedan al aire, sino que tenemos esta posibilidad de poder acceder mediante el juicio de amparo a que nos den aún mayor certeza respecto a que las cosas son como se establecieron en una sentencia, o bien que se revoquen esas sentencias, que se modifiquen esos actos para nuestra protección. Entonces, bueno, ustedes lo escucharon, es una maquinaria, como les digo, bastante bien afinada en el sentido de que este cuarto circuito de Nuevo León, que tengo entendido, incluye también una región un poquito más amplia, ¿o es únicamente Nuevo León? No es Nuevo León, nada más. Solamente Nuevo León, nuestro cuarto circuito. Tenemos 60 personas, entre jueces y magistrados, que se están encargando de que la justicia federal tenga verdadera presencia en nuestro estado, y de esa manera nosotros nos podamos sentir muchísimo más seguros como ciudadanía en el tema de la protección. Iríamos a un breve corte, una vez que escuchamos esta explicación, para regresar y nos aclaren una situación que me parece sumamente relevante. Hemos estado hablando mucho del juicio de amparo. Este juicio de amparo, para muchos de nosotros, queda únicamente con lo que nos enteramos, tanto en radio, televisión y prensa escrita. Me gustaría que nos dieran un poquito más, con la riqueza de conocimiento que ustedes tienen, una explicación de a qué se refieren cuando dicen juicio de amparo, a qué se refieren cuando nos conceden el amparo o que está bajo la protección del amparo. Bueno,
se manejan muchas cuestiones al respecto que me gustaría que quedaran un poquito más claras, aprovechando que lo tenemos aquí, magistrado, y a usted también. Con esto los quiero invitar, por favor, a que inviten a todas las personas que ustedes tengan disposición en este momento, su familia, sus amigos, a que se sumen a esta transmisión. Vamos a llegar a una parte muy rica de este programa en donde les vamos a dar la explicación respecto de la organización y el funcionamiento y, por supuesto, la labor del Poder Judicial Federal con la compañía de dos importantes magistrados de este circuito, así que por favor no se lo pierdan. Regresamos después de un breve corte. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, Televisión Inteligente. Este programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León les trae a ustedes el día de hoy la organización del Poder Judicial Federal, el funcionamiento del Poder Judicial Federal y, por supuesto, esto como una actividad también de la Casa de la Cultura Jurídica que tuvo mucho que ver en que ustedes pudieran, a manera de gestor, que ustedes pudieran estar aquí con nosotros y compartirnos este contenido que nos parece muy relevante, y estamos muy agradecidos de que finalmente podamos tenerlos ustedes aquí frente a la cámara y nos expliquen, ya como lo hizo el magistrado Antonio, cómo existe la organización de un Poder Judicial Federal que se representa en un cuarto circuito, que están en 60 personas para el Estado de Nuevo León. Tenemos entre jueces y magistrados 60 personas que están protegiendo los derechos tanto constitucionales como legales que contamos nosotros los ciudadanos aquí en Nuevo León. Se habla mucho del juicio de amparo, estoy seguro que ustedes están familiarizados con este término, y me gustaría que usted, magistrado, nos pudiera explicar de manera muy clara de cómo funciona el juicio de amparo, cómo nosotros los ciudadanos podemos acceder a él, porque muchas veces se ve lejano, muchas veces se ve difícil de entender. ¿Qué es el juicio de amparo para que lo podamos comprender de mejor manera? Bueno, para empezar voy a hablar de una reforma muy importante que se dio en el año de 2011, precisamente en el mes de junio. En el mes de junio de 2011 hubo dos reformas muy importantes en materia de amparo. Precisamente el juicio de amparo se reformó. Teníamos un sistema un tanto obsoleto, porque ya no alcanzaba a proteger todo lo que se pretendía o lo que en otros ámbitos, en otros países ya habían avanzado. Entonces se reformó el juicio de amparo y también hubo una reforma muy trascendental que constituyó el nuevo paradigma en materia constitucional, que es la reforma por la cual se inició la protección de los derechos humanos, ¿sí? Se reformó el artículo primero y otros artículos de la Constitución, y la protección principal es los derechos humanos. Antes teníamos un catálogo de garantías individuales, se llamaba, malamente garantías individuales, ya es una disquisición teórica lo que se establece, pero bueno, ahora es los derechos humanos y sus garantías son los mecanismos que existen precisamente para protegerlos. Los derechos humanos, antes teníamos esos 29 artículos de garantías individuales, hoy se han ampliado a los derechos humanos que se establecen en los tratados internacionales. Los tratados internacionales, estamos hablando de un catálogo como de 500 tratados, y que se han incorporado al texto constitucional o al parámetro de control constitucional, y precisamente esto es lo que se protege ahora con el juicio de amparo. Es un juicio renovado, es un juicio muy rico, muy noble, y se ha tomado como que el juicio de amparo es para proteger delincuentes. Esto no es así, protege a cualquier persona, y a veces las personas que cometen delitos acuden a él precisamente para que se respeten sus derechos, no tanto para generar impunidad. Eso es un malentendido.
El juicio de amparo no es para generar impunidad, es para que se protejan derechos y mientras se investiga quizá algún delito y si se cumplió con todo el debido proceso y se garantizaron los derechos, pero aún así la persona resulta responsable de algún delito, tendrá que ser procesada y castigada en su oportunidad. Por otra parte, ¿cómo se accede al juicio de amparo? Bueno, pues hay dos sistemas. Hay un juicio de amparo que se llama amparo indirecto y hay otro que se llama amparo directo. El amparo directo, o sea, empezaré por excluir en el directo, procede contra resoluciones jurisdiccionales, ¿sí? O sea, tiene que haber ya un juicio, ya sea ante las autoridades, ante los poderes judiciales locales o alguna autoridad jurisdiccional local o bien federal, y procede contra la sentencia que pone fin a ese juicio. Bien. Ahora, el amparo indirecto, que es el más común, procede contra todo tipo de autoridades, cualquier autoridad y en ocasiones incluso contra actos de particulares. Y lo que se protege es precisamente los derechos humanos. Pues está accesible al ciudadano, se tramita ante los juzgados de distrito. Cualquier acto puede ser quizá hasta una ley que por su sola entrada en vigor ya cause un perjuicio, o bien otro tipo de actos como posibles órdenes de aprehensión o detenciones arbitrarias, etcétera. Todo esto puede ser objeto de protección del juicio de amparo, ¿sí? En la tramitación del juicio de amparo se emite una decisión que se llama la suspensión, o sea, es suspender el acto, ¿sí? Mientras se revisa el fondo del asunto. Entonces, muchas veces en prensa se dice, le concedió el juez de distrito un amparo. A veces lo que se están refiriendo es que se concedió una suspensión y lo único que se hace con esa suspensión es paralizar el acto de autoridad, que cese en un instante o bien se queden las cosas en el estado que guardan, mientras se revisa el fondo del asunto y ver si hay la posibilidad de proteger los derechos de la persona, y si no tiene derechos, pues entonces se niega el amparo, se sobresee según sea el caso, y el acto puede seguirse ejecutando sobre los bienes o sobre la persona de que se trate. Entonces, el juicio de amparo inicia así, con el dictado de la suspensión, se tramita y se pone en un estado de resolución donde se dicta una sentencia. Ahora, ¿cómo acceder al juicio de amparo? Existen muchas posibilidades de actos que vulneren los derechos de las personas. Existe en la institución una defensoría pública, el Instituto Nacional de Defensoría Pública, que forma parte del Poder Judicial y tiene servidores públicos, abogados, que pueden asesorar o bien pueden incluso emprender acciones en favor de la ciudadanía. En algunos casos se da por comparecencia cuando hay actos violatorios de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, y también, una vez que se accede al juicio de amparo, los juzgados de distrito son los que conocen en primera instancia del juicio de amparo indirecto, y en caso de que se dicta una sentencia, en caso de inconformidad, esto se va en revisión muchas veces ante los tribunales colegiados de circuito o bien ante la Suprema Corte, ¿sí? De algún caso que se haya visto aquí en Nuevo León, yo recuerdo uno muy específico en materia de un acto prejudicial de reconocimiento de paternidad. Algún señor que le habían llamado para el reconocimiento de paternidad, promovió amparo contra la ley que establecía ese procedimiento prejudicial y dijo que se vulneraban en su contra su derecho a la intimidad y el derecho a la integridad personal. Vinieron los informes, etcétera, y dictamos una sentencia declarando la constitucionalidad de la disposición, en razón de que, si bien es cierto que había alguna posible afectación al derecho a la intimidad porque se iban a conocer algunos datos,
estos eran constreñidos exclusivamente a la paternidad y no al cúmulo de posibilidad de enfermedad o cuestiones cromosómicas del sujeto, y entonces consideramos que aunque había esa afectación a ese derecho fundamental, había por otro lado la protección a los derechos de la niñez a tener una identidad, un nombre, la protección del progenitor, etcétera. Y bueno, en una ponderación que se hizo en ese juicio de amparo, se estableció que era razonable pues la intervención de ese derecho a la intimidad y a la posible integridad corporal, en tanto que era mínimo la intervención hacia ese derecho y era un máximo de protección a los derechos de la niñez. Entonces son formas de proteger o de bien negar la protección en un caso de juicio de amparo. Hay múltiples juicios de amparo, hay múltiples situaciones, leyes, actos de policía, actos de gobierno, actos del ejecutivo, actos del legislativo que suelen ser protegidos en los tribunales de Nuevo León. Muy bien. La sociedad sin duda, y ustedes podrán estar de acuerdo en esto, es que nos estamos modernizando y nos estamos actualizando mucho en el conocimiento de los propios derechos. Algo que es sumamente importante, conocer cuáles son los derechos humanos, identificarlos, poder detectar, más allá de la naturaleza que nosotros tenemos como humanos, de determinar qué se siente bien, qué se siente mal respecto de un acto. Ahora ya tenemos muchísimas más tablas los ciudadanos, desde el acceso a la información, desde el acceso al internet, desde las publicaciones y demás en el tema de derechos humanos, para identificar de qué manera se nos están vulnerando uno u otro derecho. Sin embargo, me imagino esto se vuelve para ustedes sumamente complejo el poder determinar qué sí es un derecho, qué no es un derecho, de qué manera se vulnera, más porque nos dicen que el ámbito o el campo de acción, si lo pudiéramos llamar de esa manera, del juicio de amparo, es sumamente amplio, desde el sentido de que si bien son las sentencias que se dictan desde los organismos estatales de administración de justicia, no nada más es eso, sino cualquier otro acto de autoridad en el que se pueda acceder, como lo explica claramente el magistrado, mediante amparo indirecto, ¿no? Entonces, dos tipos de amparo, una organización bien establecida del Poder Judicial Federal y, por supuesto, una amplia gama de derechos que ustedes están constantemente vigilando que no se vulneren. Me imagino que esto ha llevado a una complejidad importante en el amparo, ¿no? ¿Cómo se preparan ustedes para todo esto? ¿Cómo nosotros los ciudadanos vemos todas estas resoluciones de amparo que nos parecen tan interesantes? Cómo cambian paradigmas por medio de sus resoluciones. Yo creo que me parece muy interesante que podamos observar de cierta manera cómo se preparan ustedes para ello. Nos restan escasos 3 minutitos para terminar este bloque. Yo sé que ustedes se van a quedar con tantas ganas como yo de poder finalmente escuchar esta explicación, pero si nos lo pudiera decir brevemente, ¿qué organización tienen para prepararse para esta situación? Bueno, la preparación en el Poder Judicial de la Federación tenemos dentro de los principios fundamentales la carrera judicial, y dentro de la carrera judicial, para que se pueda accesar al Poder Judicial de la Federación, incluso desde actualmente tenemos practicantes, son estudiantes de leyes que pueden incorporarse a través de una beca al Poder Judicial de la Federación, pueden dar su servicio social, se les da una beca, se van capacitando, y es el primer eslabón que, aunque no pertenece a la carrera judicial, pero pertenece adentro de un sistema de enseñanza. Ya el actuario, para ser actuario se necesita un examen de oposición, ser abogado y hacer un examen de oposición. Para ser secretario se requiere también ser abogado y hacer un examen de oposición o hacer todo un curso por un año, y tiene una certificación. Para ser juez de distrito se requiere ser abogado y dependerá del concurso de oposición. Pueden ser concursos de oposición abiertos o únicamente para integrantes del Poder Judicial de la Federación. Si es para integrantes del Poder Judicial de la Federación, debe ser abogado, secretario de juzgado, tribunal colegiado o secretario de la Suprema Corte, y hacer exámenes de oposición que se conforman de 3 etapas. Un examen de conocimientos generales, de ahí para accesar a la siguiente fase tienen que pasar con 80 o 85 puntos o más, dependiendo de la convocatoria.
y los que pasan a esa primera fase van a otra fase donde elaboran 1 o 2 proyectos prácticos en ese mismo día. Les dan 5 horas para que vean el expediente y ahí mismo elaboren su proyecto. Y después viene un examen oral, que es con un jurado integrado por un consejero, por un juez de distrito ratificado y por un académico. Se hace la evaluación de estos exámenes y salen vencedores los que tienen mayor calificación. Entonces, es toda una carrera judicial que se llega para ser juez de distrito. En el cargo se quedan 6 años, después de 6 años, o si es ascendido de magistrado, se juntan los 6 años, viene una evaluación que hace el Consejo a través de una investigación que se hace a través de las visitadurías que tienen el Consejo, y dependiendo de esas evaluaciones se puede ratificar en el cargo, y si es ratificado ya se convierte en inamovible. Bien. Y si no lo es así, entonces pues se acaba el nombramiento en ese momento. Muy bien, pues es muy interesante escuchar cómo se desarrolla el juicio de amparo, escuchar cómo se preparan ustedes, por supuesto, para estas interpretaciones tan relevantes para nosotros la ciudadanía, que nos da en el punto, digamos, de poder cambiar paradigmas, de poder reafirmar derechos con los que ya contamos, de poder seguir avanzando y modernizándonos como sociedad. Los quiero felicitar, por supuesto, por su labor. También los quiero felicitar a ustedes por permanecer en esta transmisión. Como ustedes ya lo vieron, se está tornando muy, muy interesante. Vamos a continuar con estos temas respecto a la organización y funcionamiento del Poder Judicial Federal. Quédense con nosotros y no nada más se queden ustedes pendientes de nuestra transmisión, sino que inviten a todas aquellas personas que ustedes saben que esta información les va a servir para que no se pierdan diálogos judiciales. Esto es Canal 28, Televisión Inteligente, ya regresamos. ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Diálogos Judiciales por Canal 28 Televisión Inteligente. Para quienes están sumando a nuestra transmisión el día de hoy, estamos conversando con 2 magistrados del Poder Judicial Federal respecto al tema de la organización y el funcionamiento del Poder Judicial Federal. Hemos estado abordando distintos temas respecto a cómo se organiza el Poder Judicial Federal aquí en el Cuarto Circuito. Sabemos que tenemos jueces, tenemos magistrados y entre ustedes conforman este organismo bien orquestado de protección de derechos humanos. Por supuesto, también gracias al licenciado Abel nos explicó cómo funciona el juicio de amparo, cuáles son las vías que nosotros tenemos como ciudadanos para poder acceder a esta protección de derechos, cuáles son las cuestiones que nosotros podríamos rebatir, actos de autoridad o bien sentencias jurisdiccionales, y también cómo se preparan ustedes. A mí me sigue pareciendo sumamente interesante y también muy importante que ustedes nos sigan platicando respecto a cómo ustedes observan los juicios de la ciudadanía, cómo se preparan para estos juicios, qué es lo que está detrás. Digo, hoy vemos que usted también, el magistrado Antonio, como usted, magistrado Abel, están detrás de las sentencias, personas que se ve que les gusta, que les interesa, que conocen el juicio de amparo y la organización del Poder Judicial Federal. Y me gustaría que pudiéramos enriquecer este programa con más comentarios al respecto de qué es lo que está detrás de una sentencia, cómo lo viven ustedes, cómo se preparan ustedes para ello. Y bueno, para ese sentido les cedo el micrófono para que nos den ejemplos de sentencias que se hayan dado en protección de derechos aquí en el Cuarto Circuito. Muy bien. Sí, lo importante de comentar algunos asuntos es para tratar de explicar a la ciudadanía de cómo, bien decía el maestro Abel, a través de la reforma del 2011 se incorporó los derechos humanos como parte integrante de protección a través del juicio de amparo, y gracias a esta reforma se han estado dictando en todo el país sentencias de protección de derechos humanos, y específicamente en Nuevo León hay sentencias que han sido emblemáticas en la protección de estos derechos. Por ejemplo, hace ya 8 años por ahí más o menos, un colegiado laboral fue el primero que dictó una sentencia en la que en un asunto particular donde una señora reclamaba el despido injustificado y el patrón se excepcionó en el juicio presentando una renuncia
Ahí fue la primera vez que se analizó la protección del derecho humano de ella como trabajadora en cuanto al valor probatorio que pudiera tener esa prueba, esa renuncia firmada por ella. Y en el caso particular se dijo que no era posible que una señora que estuviera embarazada, que cuando más necesita la protección de seguridad social para ella y su bebé, fuera posible de que renunciara en esas condiciones. Y se ordenó que ese tipo de renuncias no se tomaran en cuenta, ¿sí? Para efectos, porque era muy común y desgraciadamente muchos patrones cuando contratan a personas les hacen firmar una renuncia en blanco y las hacen efectiva cuando no les conviene ya al trabajador. Y esta señora lo que pedía era una rescisión una indemnización por el despido injustificado, y con esa carta renuncia, pues normalmente antes de este tipo de resoluciones era muy común que se absolviera al patrón de esas prestaciones porque había una renuncia donde ella había renunciado a sus derechos. Cuando se hace esta interpretación y se dice que no es posible que una señora pueda renunciar cuando más necesita el servicio de seguridad social, ¿sí? Para ella y su bebé, es donde cambia el paradigma y se protege específicamente el derecho humano de ella, de su bebé y del trabajo en el caso particular. Es un asunto que después ya la Suprema Corte también sacó una jurisprudencia vinculada más o menos sobre los temas que ya aquí en Nuevo León se habían dicho. Otro tema muy paradigmático aquí en Nuevo León, que se convierte en una cuestión de política pública, es el bullying. El bullying sabemos que existe en todas las escuelas, primarias, secundarias, que hay menores de edad que son agresores o que son víctimas de acoso escolar. Y aquí en Nuevo León hay una ley que es en contra del acoso, para proteger en contra del acoso escolar, que desgraciadamente como sociedad no conocemos y deberíamos conocer. En esta ley se establece que cuando hay un problema de bullying en las escuelas, tiene que integrarse una brigada escolar que está integrada por el director de la escuela, por padre de familia, por alumnos y por profesores. Y la intención de esta ley es prevenir y proteger este tipo de conductas que se dan en la escuela. Y uno de los obligados directos de supervisar que se ejecute en todas las escuelas públicas y privadas es el secretario de Educación Pública del Estado. ¿Sí? Tuvimos un caso particular, un tribunal aquí administrativo, en el que un padre denuncia que a su hijo le estaban haciendo bullying. La escuela no hace ninguna acción para proteger este problema. El padre del menor presenta una denuncia ante la Secretaría de Educación Pública del Estado, reclamando precisamente las omisiones de este colegio particular. Después de 3 años se resuelve que no hay ninguna conducta que investigar en contra del colegio, y contra esta decisión se presenta el juicio de amparo ante el juez de distritos. Como bien lo dice Abel, el juez había sobreseído, llega al colegiado, nosotros revocamos y concedimos el amparo, y fue la primera sentencia en México donde se concede el amparo en contra de los actos omisivos de la Secretaría de Educación Pública del Estado, y como consecuencia se sanciona o se ordena que se sancione al colegio por la omisión que tuvo en ese problema de acoso escolar específico. Y dentro de esas consecuencias se le pidió al colegio una disculpa pública para que en un auditorio donde estuvieran todos los alumnos se reconociera las omisiones que ese colegio había tenido en función de un agravio en contra de un menor de edad. Y también se condenó a un daño moral, y este tipo de asuntos fueron muy emblemáticos y se dan en 2 vertientes. Una, en cuanto a llamar la atención para las autoridades educativas que sepan que tienen la obligación de cuidar este tipo de flagelos entre los menores de edad, y que tienen una ley específica estatal que tienen que observar para evitarlo. Y otro muy importante, que sepan los particulares, los padres de los menores, que hay recursos, que hay medios de defensa indicados y adecuados por los cuales se pueden proteger esos derechos también. Es una sentencia también emblemática, muy importante, dictada aquí en Nuevo León. Otra sentencia muy importante es en relación con una comunidad yendo hacia Saltillo, a la autopista, un grupito de 10 mujeres
estaban con un problema de agua potable, no tenía agua potable. El municipio de Santa Catarina les daba cada 8 días una pipa para que sobrevivieran con ello, y después dejó de llevar la pipa. Ellas presentan un amparo contra esas omisiones de la autoridad de municipal y del Estado, y pidiendo que les dieran ese servicio de agua potable. Se les niega ese servicio, vienen al amparo indirecto. El juez había sobreseído, en colegiado revocamos y concedimos el amparo, y es una sentencia muy emblemática porque se ordenó tanto al municipio como al Estado que dotaran de agua potable a esa comunidad, porque era un grupo vulnerable específico de 10 mujeres que tenían sus familias y que lo único de lo que ellas dependían era de lo que vendían ahí en la autopista, después de la caseta, vendían sus cosas para sobrevivir. Y decían el municipio, el Estado, que de acuerdo a su reglamentación, para poder dotarles de agua, las familias tendrían primero que hacer ciertas fosas, hacer ciertos reacomodos en sus áreas, en las chozas o en las comunidades donde vivían, y después ya pasar la red de agua potable. Se le ordenó al municipio y al Estado que por el grado de vulnerabilidad y de pobreza no podría el Estado pedirles que hicieran ese servicio, y se ordenó que el Estado lo hiciera de manera directa, ¿sí? Que les hiciera ese servicio, y mientras eso se hacía, que iba a pasar meses por la cuestión de trabajos que tenían que llevar ahí, se le ordenó que se hiciera una cisterna donde estuviera siempre con agua potable para darle el servicio que era el vital líquido para la sobrevivencia de estas familias, ¿sí? Entonces, son sentencias que no hubieran sido posible si no es a través del juicio de amparo y si no es a través de esta protección tan amplia que tenemos en derechos humanos. Un último ejemplo, una persona que es atropellada aquí en Monterrey, se lesiona, la mandan al hospital civil, y en el hospital civil de emergencia se le hace una cirugía en la cabeza, por lo cual después ya de la cirugía tenía un adeudo de más de 100,000 pesos esta persona, pero se le indicó que tendría que regresar porque le iban a poner la placa de titanio, pero se le obligaba primero a que pagara la cantidad que debía, y que ella tenía que llevar la placa de titanio. Con la suspensión del acto reclamado, no con el fondo del asunto, sino con la suspensión, se le ordenó al hospital que de inmediato llevara a cabo la cirugía, y que después de que la llevara y que incluso pusiera el hospital esa placa de titanio, después viera la situación económica de la persona, porque era un albañil. Entonces no podría condicionar por una falta de recurso económico la atención médica, donde estaba en peligro incluso la vida de la persona, ¿sí? Son sentencias que se protegen a través del juicio de amparo: derecho a la salud, derecho al agua, derecho a la educación, ¿sí? Son 3, y derecho al trabajo y derecho a la dignidad de las mujeres en relación con el asunto laboral. Claro. Son 4 ejemplos, a lo mejor muy a la carrera, muy por la dinámica, pero para que la sociedad se dé cuenta que sí, el juicio de amparo es muy efectivo, y que los compromisos que tenemos como jueces y magistrados en el cuarto circuito es para protegerlos. Que se atrevan a presentar demandas de amparo en asuntos donde consideren ellos que se han vulnerado estos derechos, y que sepan que el Poder Judicial de la Federación está muy atentos a proteger estos derechos con las herramientas que tenemos, tanto en tratados internacionales como en las propias normas constitucionales que tenemos. Así es, pues es un excelente trabajo lo que se dedica el Poder Judicial de la Federación. Decíamos en este programa que el juicio de amparo parecía algo inalcanzable o a veces intangible, pero con estos ejemplos, magistrado, queda muy claro que lo que se protege son derechos que todos tenemos, sí, y son situaciones muy comunes, situaciones como en nuestro trabajo, situaciones que se nos podrían presentar en dado caso de una atención médica, de hechos de tránsito, inclusive situaciones muy cotidianas, muy comunes, que por supuesto existen determinados abusos, y para eso están ustedes como Poder Judicial Federal. En efecto. Bueno, en materia penal, pues hay muchas resoluciones un tanto estereotipadas, pero se ha dicho mucho que el juicio de amparo protege a criminales, ¿verdad? Eso es casi siempre lo que se queja la sociedad.
Y bueno, yo lo que quiero resaltar en un juicio de amparo es que protegimos los derechos de la víctima. Era un caso donde hubo un asalto violento, donde hubo muertos, tanto por parte de del grupo que cometió el ilícito como de la policía. Y entonces, en el transcurso del procedimiento, se llamó a los testigos, a ciertos testigos que empleó el Ministerio Público para formar su expediente, su averiguación y después consignarla, y ya en el proceso se le llamó a esos testigos para que acudieran a ampliar su declaración y a careos con los propios, las propias personas estas violentas que dieron lugar a este ilícito. Fueron al amparo porque tenían miedo precisamente de presentarse ante ellos y bueno, confrontarse con ellos en un careo. Y en el amparo, pues lo que hicimos fue proteger precisamente los derechos del apartado C del artículo 20 constitucional a favor de las víctimas, y establecimos que también había un derecho por parte de los procesados a tener el careo con ellos, porque antes era un derecho constitucional. Sí, y bueno, esto se da en la época en que estaban en vigor tanto la Constitución anterior como la Constitución actual, en virtud de la transición del nuevo sistema de justicia penal, y entonces había una colisión ahí de derechos, y protegimos en sobremanera a los de la víctima para que no fuera identificada, y bueno, le dimos al testigo que sufrió todo el evento traumático de estar viendo cómo mueren personas y cómo asaltan un lugar, el carácter de víctimas, le dimos el carácter de víctimas primero, y después protegimos su derecho para que preservar su independencia en el testimonio, y además pues, preservar su derecho como víctima a no ser identificado por por los agresores, pues en este evento violento en que se consuma un delito. Entonces protegimos ese derecho, y en alguna forma se cumplió el cometido de que el careo se llevara a cabo pero sin identificarlo, o sea, bien fuera en cámara de Gesell o bien estableciera un mecanismo el juez para llevar esa diligencia. Así es, ¿verdad? Y bueno, con esto cobra vida verdaderamente, con estos ejemplos cobra vida las sentencias de amparo, el juicio de amparo. Podemos entonces absorber como ciudadanos la seguridad de que estamos protegidos por el Poder Judicial de la Federación, en este caso por ustedes como magistrados, desde su ámbito de competencias, tanto del Tribunal Unitario como del Tribunal Colegiado. Podemos nosotros acceder a este derecho del juicio de amparo, que se observen todas estas violaciones de autoridades respecto a cuestiones que nosotros tengamos o de las que nos dolamos, ¿no? Entonces, ya lo vieron ustedes, son ejemplos muy ricos, son ejemplos muy claros respecto a cómo opera el Poder Judicial Federal, por supuesto, con la compañía de los magistrados que nos hacen estas debidas explicaciones. Entonces, los invito de nueva cuenta que por favor no se separen de sus televisores. Vamos a regresar con este último bloque de Diálogos Judiciales por Canal 28 Televisión Inteligente para darle conclusión con broche de oro a este tremendo programa que nos hemos estado aventando. Los invito a ustedes a que por favor traigan a todos sus amigos, traigan a toda su familia a que presencien este cierre de bloque. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Quédense, ya regresamos. Estos Diálogos Judiciales por Canal 28. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, Televisión Inteligente. Como les recuerdo, este es nuestro último bloque. En este momento nos acompaña a mi derecha el licenciado Abel Anaya, magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación, así como la arquitecta Angélica Arévalo, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos a esta transmisión de Diálogos Judiciales. Estamos hablando del funcionamiento y organización del Poder Judicial Federal, pero también una labor muy importante la lleva la Casa de la Cultura Jurídica,
tanto como gestora de este programa que nosotros estamos disfrutando desde casa, como para muchas otras actividades. Bienvenida, directora. Gracias por abrirnos las puertas y sobre todo, bueno, lo que hace la Casa de la Cultura es la vinculación. Es la vinculación entre el Poder Judicial del Estado y el Poder Judicial Federal en este caso. Y como dicen los ministros, la Casa de la Cultura es la cara amable del Poder Judicial de la Federación, es llegar a la ciudadanía, y ahora lo que el ministro presidente quiere es que conozcan al Poder Judicial. Y bueno, con la vinculación tanto con el Poder Judicial del Estado como todo el apoyo de los magistrados del Cuarto Circuito, hicimos un proyecto para que la ciudadanía conozca el quehacer del Poder Judicial. Así es. Pues sumamente interesante, muchísimas gracias por esa vinculación, también muchísimas gracias a ustedes, magistrados, en este caso usted como representante, de estar aquí con nosotros, de compartirnos toda la riqueza que trae el Poder Judicial Federal en cuestión del juicio de amparo, en cuestión de su organización, de la carrera judicial, temas que nosotros hemos estado abordando en este programa. Un tema muy interesante desde mi perspectiva ciudadana, desde mi posición de ciudadano, por así decirlo, cambiando la máscara de servidor público a lo que es ADEX, que estamos ahí presentes viendo la televisión. ¿Qué podemos nosotros esperar de la Casa de la Cultura Jurídica? ¿A qué podríamos ir o si podemos ir nosotros los ciudadanos? Todos pueden ir, y más primero estaba dirigida al personal del Poder Judicial de la Federación, después a los abogados, y ahora la intención del ministro presidente es llegar a la sociedad, que la sociedad conozca lo que es el Poder Judicial de la Federación y sobre todo que la Suprema Corte es la garante de los derechos humanos. Eso es lo más importante, que sepan que la Suprema Corte es la que lleva los derechos humanos. Así es, pues muchísimas gracias por aprovechar este programa como vía para esa consecución de poder acercar a la ciudadanía, abrir las puertas, abrir las ventanas del Poder Judicial Federal y por supuesto, aprovechando que usted se encuentra aquí, magistrado, si nos pudiera explicar algo que a mí me preocupa, estoy seguro que a nuestra ciudadanía también, en el sentido de si podemos todos acceder al amparo o es algo que es muy complicado, es algo muy sencillo. ¿Qué nos podría decir respecto al acceso que nosotros tenemos? Bueno, yo reitero, el juicio de amparo es el juicio del ciudadano, es el juicio al que puede acceder todo mundo, o sea, niños, personas, extranjeros que se encuentren en el país, o sea, cualquier persona, ser humano, puede acceder al juicio de amparo. Y bueno, y reitero, es posible promover el juicio de amparo contra cualquier autoridad, o bien un ente que siendo particular tiene un cierto poder sobre el ciudadano, ¿verdad? Que tenga que ser protegido ese derecho. Está accesible a todos, o sea, ¿qué tan accesible? Sí, es muy técnico en algunas materias, pero hay ciertas materias como la materia penal, o sea, el protegerse de una detención arbitraria, protegerse de actos de policía, cualquiera puede hacerlo, o sea, incluso yo decía, por vía de la comparecencia, ir ante el juez de distrito a que le tramite su demanda. O sea, el juicio de amparo es accesible a todo el ciudadano y bueno, cuando se trata de una materia técnica, digamos, la materia administrativa de los casos que nos comentaba el magistrado Ceja, pues hay una defensoría pública dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación a la que pueden acceder cualquier ciudadano. Ajá. Muy bien. Entonces, el acceso que se da es precisamente para proteger esos derechos fundamentales, esos derechos humanos que hoy constituyen el gran paradigma. La democracia no puede considerarse un país civilizado si no protege los derechos humanos de sus ciudadanos. Entonces, creo que es uno de los estándares mundiales que prevalece y es contra cualquier acto de autoridad y es para todas las personas. Pues muchísimas gracias por la aclaración. Sin duda lo que queremos es convertirnos en una sociedad moderna, convertirnos en una sociedad evolucionada. Una de las vías muy importantes para poder que lleguemos a ese
a esa meta es, por supuesto, conocer nuestros derechos, conocer la manera en la que nosotros los podemos hacer válidos, saber de nuestras autoridades, conocer el funcionamiento de nuestras autoridades, del Poder Judicial Federal, del amparo, de cómo funciona este juicio de protección de derechos humanos. Y me gustaría recibir de usted alguna recomendación para nosotros los ciudadanos, alguna recomendación también para nosotros desde la perspectiva de autoridades quienes ocupen ese importante cargo. ¿Cómo es que podemos finalmente, con su experiencia, digo, ustedes finalmente son los que ven los amparos, saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en esta sociedad, en este cuarto circuito Nuevo León? ¿Qué recomendaciones podríamos recibir de usted en el sentido de poder llegar a esa meta de la protección y el respeto y el reconocimiento y la visualización de los derechos humanos? Bueno, mi recomendación sería primero para la autoridad. La autoridad tiene desde la Constitución un marco sobre el cual debe sujetar su actuación. O sea, ningún poder por encima de la Constitución. La Constitución debe estar en el pináculo de todo el sistema jurídico, de tal forma que si la Constitución constituye un poder, ese poder no debe rebasar a la norma que le dio origen. Entonces, el Estado de Derecho es algo muy importante y trascendental en la sociedad civilizada. El sujetar a la autoridad y limitarla a lo que legalmente establece la Constitución y que tenga también como límite el respeto a los derechos humanos de todas las personas, creo que eso es lo que satisface a la actuación de una autoridad. Mientras se ciñe esa autoridad a ese marco, yo creo que estaremos viviendo un país civilizado. Ahora, por parte del ciudadano hay derechos, pero también hay deberes. Hay deberes para con los demás, hay deberes para la sociedad, hay deberes para con este país. Entonces, yo creo que lo ideal sería que la autoridad no rebasara la Constitución ni las facultades que le son atribuidas. Y, por otro lado, que respete los derechos humanos. Y para los ciudadanos es respetar a nuestras autoridades y es respetar a nuestra Constitución y hacer las cosas conforme a la ley. O sea, sujetarnos a la ley. El Estado de Derecho implica el derecho por encima, nadie por encima del derecho. Muy bien. Pues muchísimas gracias y la verdad, muchas gracias por este importante mensaje. A usted, directora, muchísimas gracias por la vinculación y por permitirnos escuchar este tipo de comentarios, traer esta información a la televisión y llevarlo a la casa de todas las personas que están disfrutando de diálogos judiciales. Sin más, le damos conclusión a este programa, no sin antes agradecerles, por supuesto, a nuestros invitados, al magistrado Antonio Ceja, quien se retiró, al magistrado Anaya, que nos acompaña, y a la directora Arévalo, que nos acompaña también. Muchísimas gracias también a ustedes por permanecer en esta transmisión. Esta información, llévenla a sus carnes asadas, llévensela con sus amigos, compartan lo que escucharon el día de hoy. Esto fue Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente.